¿Cómo detectar picos de glucosa por la comida con un glucómetro? Con un método sumamente sencillo y eficaz que te va a casi garantizar la habilidad de detectar qué alimentos te están subiendo el azúcar y qué alimentos no te están afectando. Este detalle de los picos de azúcar o el azúcar postprandial es bien importante porque puede ser la razón por la cual esa diabetes tipo 2 no se está revirtiendo o bien que tu azúcar en ayuno siga estando alta de forma persistente. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y seguramente este video te va a ayudar bastante a aclarar algunas dudas acerca de estos picos de glucosa. Y en este ejemplo tenemos un pico de azúcar bastante extremo, de tener un azúcar de 160 antes de comer, después de comer sube hasta 310. Ahora bien, esto es medido con un sensor de azúcar que va en el brazo y te lo mide casi en tiempo real y ahí no hay pierde. Si yo veo que después de comer me hace una curva extremadamente alto, ese alimento o algún ingrediente de eso me está subiendo el azúcar. Esto es importante porque si vemos esto no se corrige con el ayuno, ni durmiendo mejor, ni con medicamentos. Esto se corrige mejorando tu alimentación, detectando qué alimento se está comportando como agresor o bien algún ingrediente, porque a veces no es el carbohidrato, no es la proteína y no es las grasas. Hay ingredientes ocultos en la comida que pudieran estar haciendo eso. Esto es un pico que está muy pronunciado hacia arriba y luego viene un bajón. Esto también me indica que el páncreas sí está produciendo insulina porque detecta que el azúcar te sube demasiado, suelta demasiada insulina y logra bajar. Esto se podría decir, entre comillas, que es un signo bueno o positivo, entre comillas, porque no es normal tener este pico tan grande, pero significa que corrigiendo la alimentación podemos revertir por completo. Y aquí ponemos en el cuadrito tiempos variables. ¿A qué nos referimos con tiempos variables? A lo siguiente, doctor, yo comí tal alimento y no me subió. Tenía 160 antes de comerlo, me chequé 2 horas después, ¿no? 120 minutos después y seguía teniendo 160 miligramos. Eso no me subió. Momento, no necesariamente. Aquí, volvemos al ejemplo anterior, vemos en la flecha de color rojo tu azúcar en 160 antes de comer eso y la flecha verde después de comer. Si vemos, están igual, ¿no? 160 y 160. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ese azúcar fue hasta 300 y luego bajó. Y resulta que nos medimos 2 horas después cuando el azúcar ya fue y vino. No sé si me explico. Por eso, la recomendación de checar tu azúcar en tiempos variables después de comer, esto con un glucómetro, ¿no? Si es con el sensor, no tenemos ese inconveniente. Porque si hacemos eso, tenemos 160 antes de comer y yo me reviso 30 minutos después, 60 minutos después, 90 minutos después, 120 minutos después, como está representado en las flechas verdes, tenemos una posibilidad mucho más amplia de detectar ese pico, porque a lo mejor a los 30 minutos voy a ver, ya tengo 200. A los 60 minutos a 1 hora ya tenemos 270, 260, así como está representado en la flecha verde, ¿no? Y a los 90 minutos, 249, 250 más o menos, y a las 2 horas, 160. Pero entonces ya no podemos decir el azúcar no me subió, ya vimos, ya podemos graficar la curva como tal utilizando un glucómetro, ¿no? Esto de no me subió, hay que tener cuidado porque puede ser que estemos midiendo el azúcar cuando el azúcar ya bajó. Por eso la recomendación de cachar los picos en tiempos variables. Doctor, pero ¿por qué el azúcar no sube a cierto tiempo? ¿Por qué variables? Bueno, los carbohidratos se absorben a velocidades diferentes, depende de la forma de que se está preparando la comida, con qué se está combinando. ¿Acaso comiste en el orden correcto o metiste el carbohidrato directo? Eran carbohidratos de rápida absorción, de lenta absorción, eran sólidos, eran líquidos, traían otros ingredientes que favorecen la absorción de ese carbohidrato o bien lo hacen más lento. Son un montón de factores y entre ellos también el estrés y el estado de inflamación que vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, de esta forma,
En tiempos variables, como lo ven en la imagen, aumenta la posibilidad de que usted detecte qué alimento sí le está subiendo el azúcar para que no se vaya con la finta con el ejemplo anterior. Si vemos esos picos, no hay más, es la comida, el ayuno no corrige eso, el sueño, la inflamación, suplementos difícilmente es la comida lo que nos está afectando. Ahora, si no vemos esos picotes, entonces a lo mejor no es necesariamente el alimento y ahí sí hay que enfocarnos en otros factores. La meta tendría que ser no que no tengamos picos, ¿no? Porque los alimentos van a subir un poco el nivel de azúcar, pero que sean dentro de lo razonable. Aquí tenemos otro ejemplo de 120 antes de comer, el azúcar sube más o menos a 190 después de comer, ¿no? El punto máximo. Y eso podríamos llegar a la conclusión, como se ve la imagen, comparando con la anterior, bueno, no subió tanto. Para eso hay que ponerle números. Aquí vemos de 120 antes de comer y le subió hasta 190. Una diferencia de 70, le subió en 70 miligramos ese alimento. Si esos picos, esas subidas de 70 miligramos son recurrentes, son con demasiada frecuencia, eso nos va a frenar el proceso de revertir la diabetes, porque no tendría por qué subir tanto ese nivel de azúcar. Un margen tolerable sería o razonable que te suba 30 más o menos o 50 miligramos esa comida después de comer dentro de lo razonable. Ahora, también es relativo. Si vemos una persona que tiene picos que de 150 le sube a 350, bueno, a lo mejor que el pico sea de 100 miligramos, de 150 a 250 ya es menos. Esos picos con el tiempo, de ser así grandotes, tienen que ir menos, 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 porque la realidad es esta. Si tenemos picos así de extremos, de un día para otro, difícilmente vamos a planar por completo, difícilmente. Se trata de que cada vez sean menos, menos y menos, y por eso el glucómetro nos puede ayudar. Si yo estoy viendo en tiempos variables el azúcar cada vez me sube menos, 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 voy bien, voy bien. No necesariamente es de un día para otro el cambio, y la meta es más o menos tener estos márgenes. De 120 de azúcar, es un ejemplo, que me suba a 150, me subió 30 miligramos, ahí está bien, no hay por qué aplanar más. Claro, si se puede, adelante, ¿verdad? Pero si no, ese sería el objetivo, que tus picos de azúcar estén entre 30 a 40 miligramos más o menos en tiempos variables. Si yo lo checo ahorita y 2 horas después de comer, ya lo vimos, puede que se me esté escapando ese pico de azúcar. Esto es poco a poco y al final el objetivo es esto. Si logramos tener estas curvas de azúcar después de comer, estamos asegurando que la comida no me está subiendo el azúcar y que la comida no me está generando resistencia a la insulina. Pero si tenemos los picos así, no hay de otra. Es el alimento. Aquí no estamos hablando de falta de ayuno, estamos hablando de detectar alimentos que te están afectando y que no te están permitiendo revertir por completo esa diabetes. Aquí tenemos otro punto bien importante. Aquí tenemos ambas gráficas son picos de azúcar, ¿no? Una, el lado izquierdo, es un pico de azúcar mucho más grande que el otro, el del lado derecho, pero ambos son picos. Pero además vemos dos diferencias importantes, aparte de la magnitud o el número. El pico de la izquierda sube mucho, pero también baja bien rápido. Y el otro no sube tanto, pero baja poquito más lento. ¿Qué quiere decir? El de la izquierda, que es el pico grandote, también para eso nos puede servir graficar. Si no tenemos un sensor, podemos ir dibujándolo con un glucómetro. Tengo 100 ahorita, 140, 180 y luego me empezó a bajar, 130, 120 y lo podemos rayar, hacer nuestra propia curva con el glucómetro. Si yo veo que el azúcar se dispara, pero así como sube bien rápido, baja bien rápido, este señor casi no tiene resistencia a la insulina y su páncreas funciona bastante bien porque corrige rápidamente. Pero entonces, ¿por qué se le dispara tan alto si no hay tanta resistencia a la insulina? Porque su cuerpo está bajo mucho estrés y bajo mucha inflamación. ¿Te suena? El estrés crónico que puede derivar de muchos factores
y la inflamación crónica hace que tu cuerpo esté muy reactivo, muy lábil y que reaccione ávidamente a esa ingesta de carbohidratos. No es normal. Pero también observa, no estamos diciendo que para bajar esos picos extremos haya que cortar demasiado la comida. No, hay que bajarle al estrés que tenemos en nuestro cuerpo y bajar esa inflamación crónica, porque bajando esas dos cosas, esos picos de azúcar van a bajar bastante. En el ejemplo del lado derecho, que vemos que el azúcar no sube tanto, pero también baja más lento. Ahí sí hay más resistencia a la insulina, porque el azúcar sube, el cuerpo lo detecta, el páncreas suelta insulina, pero le toma mucho tiempo y mucho trabajo volver a bajar ese nivel de azúcar. Ahí sí yo me enfocaría en quemar grasa visceral y en empeñarme un poquito más con el ayuno intermitente. Eso es la diferencia y la importancia de utilizar ya sea el glucómetro, graficar nuestras propias curvas de glucosa o si tenemos acceso a un sensor, adelante, porque dentro del análisis de estas curvas podemos identificar en qué nos tenemos que enfocar. La base es la alimentación, por supuesto, pero por detrás de eso hay más factores que hay que tomar en cuenta. De tal forma que hay gente que puede cuidar la dieta y aún así tener picos, siempre y cuando tengan resistencia, lo van a ver como la curva de la derecha, el azúcar baja muy lento o tenga un estado inflamatorio o de estrés crónico y lo van a ver como la curva de la izquierda. Para bajar picos tendríamos que resolver esos factores, ¿no? ¿Son iguales? No son iguales, son diferentes. El problema o las complicaciones de los picos es ninguna si son pocos en magnitud y frecuencia. Por magnitud estamos hablando de que no suban tanto y frecuencia, uno a la quincena, uno cada 10 días, uno a la semana, no hay problema, es bien poquito, porque lo que predomina va a ser alimentación sin picos extremos de glucosa. No tenemos por qué aplanar por completo 100% todo el tiempo esa curva de azúcar. Va a requerir mucho esfuerzo y probablemente no sea lo mejor para nuestro cuerpo, ¿no? Si son con demasiada magnitud o frecuencia, nos van a generar resistencia a la insulina, pueden ocasionar síntomas de neuropatía, cansancio, dolor de cabeza, ansiedad, taquicardia, etcétera, etcétera, y muchísimas más complicaciones derivadas de la resistencia a la insulina, como por ejemplo, que no podamos bajar de peso o que el hígado graso no se logre resolver por completo. Puede ser que sean estos picos lo que no me está permitiendo. Y recuerda, no todos los picos son un problema. El azúcar va a subir un poco después de comer, sí, pero dentro de cierto margen. Puede subir 30, 40 miligramos. Ahora, si de lunes a sábado mi alimentación es perfecta, no tengo ningún pico, y el domingo tuve uno porque comí cierto alimento, no pasa nada, es solo uno de todas las comidas que has hecho. Eso no te va a afectar de forma negativa. Pero si son muchos, 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 y aquí el problema es que la gente a veces se confía. Es que mi dieta es perfecta y mi dieta no es. De acuerdo, pero compruébalo. ¿Cómo? Checando tu glucosa después de comer en tiempos variables y tú observa si ese azúcar sube demasiado y se repite esto, ahí está el detalle de por qué no ha logrado revertir la diabetes tipo 2.